Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde estés, al momento que nos estés escuchando. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio aquí en Ruta de Inversión, donde vamos a estar hablando de temas muy interesantes, como siempre. Así que, bueno, lo primero que nada, saludarlos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy emocionado, estamos a punto de cumplir nuestro segundo aniversario acá, de celebrar nuestro segundo aniversario acá en Ruta de Inversión y decidimos hacerlo con un tema muy interesante y son las perspectivas de inversión y oportunidades para este año 2023. Así que este video viene cargado de información, yo creo que podemos empezar desde ya, Miguel. Sí, Carlos, bueno, y estamos muy contentos porque hoy hemos preparado para ustedes entonces lo que ya Carlos nos comentaba, las perspectivas de inversión para este año 2023, en donde vamos a estar viendo qué oportunidades de inversión y por qué nosotros como Ruta de Inversión estamos viendo este tipo de oportunidades. Evidentemente, tienes que recordar que esto se trata de una información que te invitamos a que la analices antes de tomar una decisión de inversión. Esto no se trata de una recomendación específica para ti, pero sí lo que nosotros estamos viendo para este año 2023 y que te invitamos a que analices porque pueden haber muchas oportunidades, a pesar de todo lo que estamos viviendo, Carlos, que son parte de las cosas que hay que ir analizando. Entonces, bueno, Carlos, cuéntanos un poco de qué se trata este recorrido que vamos a estar hablando en este nuevo episodio. Bueno, vamos a partir analizando ciertas oportunidades que hemos detectado en el mercado. Como dice Miguel, no son recomendaciones, cada quien tiene que realizar su propio análisis. Posterior a eso vamos a revisar los riesgos de recesión que hay a nivel mundial en la economía y vamos a revisar también cuáles son las actuaciones que están teniendo los diferentes bancos centrales a nivel mundial con respecto al tema de la inflación para finalmente cerrar con el comportamiento que se pudiese generar en las bolsas producto de todo este análisis previo que vamos a realizar. Carlos, y si te gusta todo esto que están viendo acá, entonces no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir, darle un me gusta, porque lo que se viene es información de valor y lo que queremos es llegar a muchas más personas para que este mensaje de inteligencia financiera, inversión, llegue para que podamos entonces todos mejorar nuestra situación. Así es, Miguel. Entonces vamos a revisar toda esta información que trajimos el día de hoy. Vamos a partir por esta imagen, este cuadro de JP Morgan Asset Management que nos parece muy ilustrativo. Habla de las estrategias de inversión según el periodo inflacionario en el cual nosotros nos encontramos. En este caso, nos encontramos en el cuadrante número 1, que sería una alta inflación, pero que esta viene descendiendo. Entonces, cuando nos centramos en este escenario, ¿cuáles son normalmente los activos que tienen un mejor desempeño? Pues son los países emergentes, emerging market equity, es decir, inversión en renta variable de países emergentes. También las small caps tienen un buen desempeño, así como el resto de las rentabilidades que están por encima del 15%. Entonces, nosotros en base a esto hemos preparado un resumen para ustedes de lo que pudiesen ser estrategias de inversión dependiendo del perfil de riesgo de cada uno de nosotros. Entonces, para el perfil arriesgado, la inversión en empresas con buenas valoraciones, bajos niveles de ciclicidad, bajos niveles de deuda y una gran ventaja competitiva, existen a día de hoy empresas, y vamos a ver un listado de ellas más adelante, que pese a tener un muy buen desempeño a nivel financiero y también una gran ventaja competitiva, a día de hoy tienen una valoración atractiva. También como estrategia de cobertura, y esto es para perfiles aún más arriesgados, se recomienda la inversión en volatilidad como estrategia de cobertura. Cuando nos centramos en un perfil moderado, inversión en instrumentos diversificados, teniendo en cuenta el gráfico anterior, que repliquen el comportamiento de índices de small caps, como el Russell 2000, el Standard & Poor's 600 o países emergentes. Acá hay un ejemplo de un índice que replica ese comportamiento de las bolsas de los países emergentes. También está relacionado con el punto anterior. Y finalmente los REITs, que son inversión en inmobiliaria a través de la bolsa de valores. Si no conoces este instrumento, que es muy interesante, puedes buscar en nuestro historial de video. De todas maneras, lo vamos a dejar en los comentarios de este video también el link para que puedas tener acceso a un video donde explicamos cómo es el comportamiento y de qué se trata este tipo de instrumento. Y finalmente, para el perfil ya más conservador, inversión en renta fija de países desarrollados que tengan rentabilidad sobre un 5%. ¿Por qué 5%? Porque se estima que para 2024
2024, 2025 ya hayamos bajado la barrera de este valor en lo que sería la inflación en países desarrollados. Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo, ya Miguel va a ahondar un poco más sobre ello. Así es, Carlos. Y fíjate que es una información bastante interesante. Es esta pequeña tabla que nos trae aquí don Charlie Vilelo. La verdad que siempre entregando información muy, muy valiosa. Fíjate, Carlos, que cuando pensamos en inversión, bueno, nosotros como Ruta de Inversión siempre promovemos la inversión en el largo plazo. ¿Okay? Y fíjate qué interesante cuando analizamos el Standard & Poor's 500 desde el año 1930, lo que podemos determinar en este gráfico es que cuando invertimos en el mercado, específicamente en el Standard & Poor's 500 por periodos superiores a 20 años o iguales a 20 años, vamos a tener una rentabilidad positiva, ¿ok? Y adicionalmente, no solo esto, con un 100% de probabilidad de que esto pueda ocurrir, sino que también vamos a tener una rentabilidad estimada o mínima del 60%. Entonces, esta información básicamente lo que nos indica es que tenemos que pensar en el largo plazo cuando estamos hablando de inversiones y particularmente aquí podemos ver un resultado de lo que ha sido inversión en el largo plazo en el Standard & Poor's 500, que puede ser también alguna de las alternativas que las personas tú que nos estás escuchando puedas ir analizando en función de tu objetivo y tu perfil de riesgo. Y por otra parte, Carlos, ya nos comentaba sobre para los perfiles conservadores, las oportunidades que se están presentando en algunos instrumentos de renta fija. Y en este caso aquí traemos un ejemplo, Carlos, que es un bono del Tesoro norteamericano, en donde puedes ver allí que tenemos una rentabilidad sobre el 5%, en este caso el 6,125, con un vencimiento a agosto del año 2029, es decir, de aquí estamos hablando de un vencimiento de casi 6 años. Entonces aquí lo importante de tener en cuenta y al momento de analizar este tipo de inversiones es que este rendimiento evidentemente lo vamos a tener 100% entre comillas garantizado. Bueno, yo diría que sí, porque en los Estados Unidos los bonos del Tesoro americano son los más seguros en el mercado de valores y por lo tanto es digamos, es la inversión más asegurada que podríamos tener, aunque pueda haber problemas. Pero como les decía, lo importante aquí es que este rendimiento final del 6,125% lo vamos a tener totalmente garantizado en la medida que nos mantengamos durante todo el plazo hasta su vencimiento. ¿Okay? Tengan en cuenta que estos rendimientos, como los bonos se transan en los mercados de valores, en los mercados secundarios, su valor va variando y por lo tanto, si nosotros salimos antes de estos bonos, pues podemos perder rentabilidad también. Es decir, cuando los vendemos en el mercado también podríamos perder rentabilidad. Así que estas rentabilidades están, digamos, garantizadas si es que nos mantenemos hasta el plazo del vencimiento. Y por otra parte, Carlos, ya también nos hablabas de los perfiles arriesgados, cómo pueden buscar algún tipo de inversión en empresas que actualmente tienen buenos números, tienen buenas valoraciones y que por otra parte tienen unas ventajas competitivas notables. Llamemos digamos, un Walt Disney, ahí ven un listado de Morningstar, que es una de las empresas calificadoras de inversiones más importantes a nivel mundial. Evidentemente, esto no se trata de que nosotros digamos que vayan, inviertan en estas empresas, pero sí fíjense cómo ya algunas de estas grandes empresas, porque además son empresas muy, muy grandes y con también potencial de crecimiento, algunas de ellas, pues pueden ver cómo en el mercado están subvaloradas y que tienen esta ventaja competitiva que ya les decía. Aquí vemos un listado donde está Meta Platforms, Facebook, Amazon, Walt Disney, Salesforce, Google, Equifax, probablemente personas que están en Estados Unidos que nos están escuchando o también en Chile puedes conocer esta empresa. Así que aquí el mensaje es que existen todavía muchas oportunidades de inversión en el mercado y que en la práctica, haciendo la tarea, podemos conseguirlas. Ya hablamos de las posibilidades para perfiles más conservadores. Aquí también hablamos un poco de algunas posibilidades para perfiles arriesgados. Así que eso, Carlos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora creo que nos vamos a ir a la parte de por qué nosotros creemos que esto puede ocurrir o dónde hay o justificar todas estas oportunidades de inversión que hemos estado analizando ahora. Claro, y bueno, recordar también, Miguel, que si quieren información mucho más específica de estas oportunidades de inversión y analizarlas según su perfil de riesgo, pues los invitamos a ponerse en contacto con nosotros. El link va a quedar en la parte inferior, en la descripción del video, para que puedan agendar una cita de evaluación con Ruta de Inversión.
Sí, entonces ahora vamos a entrar a cuáles son los riesgos vigentes, ¿no? Vamos a inicialmente hablar de cuáles son los riesgos de recesión económica. Acá una noticia de The Guardian hace poco, de la primera semana de enero, en la cual la presidenta del Fondo Monetario Internacional ya habla que una tercera parte de la economía mundial va a entrar en recesión durante 2023. Así que vamos a hacer un doble clic sobre esta noticia que es clave en estas justificaciones, en estos riesgos que vamos a estar revisando el día de hoy. Entonces, bueno, ella dice que al ralentizarse las tres principales economías a nivel mundial, que serían Estados Unidos, la Unión Europea y China, pues esto de todas maneras va a generar también efectos en otras economías mucho más pequeñas. Vamos a analizar en detalle cada una de ellas. Vamos a Estados Unidos, ¿ok? En la cual hay ciertos datos muy interesantes de lo que está ocurriendo. Recuerden que el 60% aproximadamente de la economía de los Estados Unidos depende del consumo, y el consumo lo generamos nosotros las personas. Entonces, ¿qué está ocurriendo con las personas? Las personas en este gráfico extraído de una fuente oficial de Estados Unidos, que sería la Reserva Federal de San Luis, tenemos un aumento considerable, que es la línea roja, en los niveles de endeudamiento de las personas, sobre todo en lo que se refiere a créditos de corto plazo, tarjetas de crédito, créditos de consumo, y una disminución, que sería la línea azul, que se ve también incrementada durante el plazo de 2020, asociada a la pandemia y todos estos estímulos económicos que ofreció Estados Unidos a sus personas, enviando inclusive cheques a sus casas. Entonces, a partir de allí, de toda esa acumulación de ahorro por parte de los estadounidenses, la capacidad de ahorro ha ido en picada. Esto tiene que ver también con los aumentos en los niveles de inflación, lo vamos a ver más adelante. Pero en la práctica lo que está ocurriendo es que si esto sigue al mismo ritmo, las personas siguen endeudando y su tasa de ahorro sigue disminuyendo, lo que va a ocurrir es que en algún momento ellos van a tener que cambiar su estándar de vida y por lo tanto el consumo se va a desacelerar en Estados Unidos, o al menos esa es la expectativa. Acá además vemos lo que ha sido la tendencia de la inflación y las tasas de interés en Estados Unidos. Para nadie es un secreto que después de la pandemia, aproximadamente en mayo de 2020, pues empezamos una escalada en la inflación que llegó casi al 10% en Estados Unidos. También en Europa ha superado esa barrera, con lo cual los bancos centrales, que inicialmente habían declarado que era un problema puntual y que no iban a actuar, se vieron obligados a partir ya de prácticamente el segundo semestre de 2022 a realizar un incremento en las tasas de interés de forma muy agresiva, lo cual ha llevado la tasa de interés particularmente de Estados Unidos entre un 4.5 y 4.25% a la fecha. Recordemos que de igual manera la Reserva Federal tiene previsto una reunión para la última semana de enero, primera semana de febrero, en la cual podrían nuevamente aumentar estas tasas. Así que teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son las perspectivas de cara a 2023 en cuanto a inflación o posibilidades de recesión, perdón? Acá traemos un indicador que siempre ha sido un indicador adelantado de lo que son las recesiones, y esto tiene que ver con el índice de los constructores norteamericanos de vivienda. ¿Okay? Entonces, fíjense que en este gráfico la línea punteada azul, Miguel, si no estoy mal, la línea punteada azul, cuando hay un descenso en esa línea punteada, posteriormente se genera una recesión que sería la línea roja. El único escenario en el cual esto no ha ocurrido tiene que ver con lo que fue la crisis del COVID de principios del año 2020, pues hubo una excepción a esta condición. Hubo un descenso muy rápido de la economía y que posteriormente se vio replicado en la construcción de la vivienda. Pero normalmente este indicador de construcción de vivienda, del comportamiento de los constructores de vivienda en Estados Unidos, funciona como un indicador adelantado, y es lo que está ocurriendo ahora mismo entre finales de 2022 e inicio de 2023,
que es donde ya está cayendo este índice de construcción de viviendas. Podría estar de alguna manera presagiando lo que se viene a nivel económico en Estados Unidos. También, por otra parte, tenemos lo que son las previsiones del crecimiento del PIB en Estados Unidos. Entonces, este gráfico lo que busca es hacer una comparación, bien sea entre las previsiones de Goldman Sachs, la mayor parte de la información que le estamos mostrando está extraída de esta fuente, contra otras previsiones que sería el consenso de mercado extraído de Bloomberg. Entonces, fíjense, acá lo que hacía era pararse mes a mes, por ejemplo, desde enero de 2022 y ver hacia adelante, hacia 2023, cuánto estaría creciendo la economía americana. Entonces, fíjense que en enero de 2022 se preveía un crecimiento de la economía de entre un 2 y un 2.5% en el año 2023, y conforme fue avanzando el año, y acá tenemos información hasta noviembre de 2022, conforme fue avanzando el año, esas previsiones de crecimiento han ido a la baja, han ido disminuyendo. Entonces, ¿qué pasaría conforme ya nos adentramos en este año? Es posible que este indicador incluso pueda ir a menos. Actualmente tenemos entre un 0.5 y un 1% de previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto Real de Estados Unidos para este año 2023. También, por otra parte, entender también cuáles son las previsiones. Ya decíamos que el Fondo Monetario Internacional habla de un tercio de la economía mundial entrando en recesión en 2023. ¿Qué pasa con Goldman Sachs? ¿Qué pasa con el consenso de mercado? Ellos estiman que hay un 35% de probabilidad de entrar en recesión en Estados Unidos, mientras que el consenso de mercado habla de 5% de previsión. Estos son datos hasta octubre del 2022, noviembre de 2022, por lo cual, conforme entremos en el año, estos datos pues van a ir siendo mucho más ajustados a la realidad de lo que está ocurriendo en 2023. Así es, Carlos. Y yo quería complementar todo este análisis porque hemos estado hablando de todo lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos y básicamente lo que podemos prever y basado en la fuente de información que digamos todos disponemos, es que hay una muy alta probabilidad de que esta recesión económica realmente ocurra. Y esta recesión económica tenemos que entonces hilarlo con respecto a ya lo que nos estaba contando Carlos, donde tenemos un proceso de inflación que viene en descenso. Recuérdense las oportunidades de inversión que hablábamos al inicio, producto de un ajuste que están haciendo los bancos centrales, en este caso particular de la Reserva Federal de los Estados Unidos, al hacer incremento de las tasas de intereses, digamos, de su economía. Por lo tanto, al existir una restricción económica por el aumento de las tasas de interés, las empresas en la práctica les cuesta muchísimo más crecer, les cuesta más dinero poder acceder les cuesta más dinero, valga la redundancia, poder hacer inversiones. Entonces, se generan este tipo de oportunidades que son las que hablábamos al inicio, en donde las empresas son empresas con muy buenas valoraciones, son empresas que tienen un MOAT, como le hablábamos anteriormente, que les da un atractivo adicional en el mercado y que por las condiciones que están atravesando ahora, gran parte de las empresas que analizamos son empresas que están ubicadas en Estados Unidos, las que les mostrábamos del listado Morningstar. Entonces, finalmente, todo esto lleva a que en este escenario actual existen ese tipo de oportunidades que nos van a poder llevar a tener inversiones que probablemente sean rentables durante este año, producto de esta restricción económica que se está viviendo. Entonces, ahí es donde viene la importancia de tener información a la mano, de poder analizar la información para poder tomar decisiones de inversión con toda la mayor cantidad de información posible. Y por eso también estamos nosotros aquí. Y de nuevo, insisto, Carlos, si te está gustando lo que estás viendo, porque todavía nos queda mucha más información que ver, dale un like, comenta, comparte, suscríbete a nuestro canal para que puedas seguir teniendo más información. Sí, Miguel, y agregando lo que decías, también es importante que no necesariamente estas empresas van a generar una rentabilidad durante el año 2023 para nosotros como inversionistas, pero sí son empresas que no son cíclicas, que van a mantener sus niveles de ingreso y seguramente sus niveles de beneficio, incluso en circunstancias complicadas como la que estamos explicando. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que posterior a la salida de la crisis o de esta recesión económica, esta posible recesión económica,
igualmente sus valoraciones deberían ajustarse y por lo tanto nosotros deberíamos tener la rentabilidad como inversionistas que estamos buscando. Pero siempre, y acá reforzar el mensaje que daba Miguel con este gráfico extraído de Twitter, nuestra visión tiene que ser a mediano o largo plazo, cuando estamos invirtiendo sobre todo en renta variable, como es lo que estamos analizando el día de hoy. Buenísimo, Carlos. Y yo te quería decir, bueno, ya ahí nos contaste muy bien sobre Estados Unidos, todo lo que está ocurriendo, pero ahora nos toca Europa. Y ahí, Carlos, cuéntanos un poco qué es lo que está sucediendo en Europa, porque esto también se replica, yo creo, a nivel internacional, pero también hay particularidades, ¿no, Carlos? Sí, ya. Bueno, Europa también ha sido un entorno complicado 2022. La inflación estuvo mucho más alta que en Estados Unidos, unos 2-3% aproximadamente, pero su banco central ha tardado un poco más en reaccionar y por lo tanto no ha subido las tasas de interés tan rápido por otras implicaciones también, entre ellas la cantidad de hipotecas con tasa de interés variable que hay en el mercado europeo, pero no han subido tan rápidamente sus tasas de interés. Por lo tanto, la inflación ha tardado un poco más en desacelerarse. ¿Qué implica esto? Que ellos van a tener que seguir siendo agresivos durante 2023. Y si a eso le sumamos, que ya lo vamos a ver en la Carlos, siguiente gráfica, el efecto de... Carlos, ¿a qué te refieres cuando le dices demasiado agresivos? Bueno, ellos deberían empezar a subir la tasa de interés en torno a un 0.5%. Eso está por verse, como decía, hay otras implicaciones, entre ellas la cantidad de hipotecas a tasa variable que hay en Europa. Pero esto lo que va a repercutir es en, digamos, el crecimiento, sobre todo en el primer semestre de 2023 en Europa. Si a esto le sumamos el efecto de la guerra, que a su vez tiene un efecto sobre los precios de los combustibles, a los cuales pueden adquirir, pueden abastecerse los países de la Comunidad Europea, pues esto tiene como un efecto dominó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que el crecimiento durante el primer semestre de 2023 en la Comunidad Europea sea negativo y que para el segundo semestre apenas alcance por debajo de 0.5%. Finalmente, lo que va a ocurrir es que en la suma y resta, el crecimiento en 2023 de la Comunidad Europea va a ser negativo y retomaría la positividad en 2024. Entonces, ¿cuál es uno de los principales factores que afecta? Es el costo de los combustibles a los cuales se están, digamos, abasteciendo los países de la Comunidad Europea. Y si quieres cambiar la siguiente diapositiva, Miguel, acá lo que vemos es cuánto están gastando los países en el gráfico de la derecha, cuánto están gastando los países en combustible a día de hoy. Fíjense cómo ha ido en escala del PIB, el crecimiento del PIB en 2021, ¿okay? Que estaba por debajo del 1%, lo que era gasto en combustibles, y eso ha ido en escalada en 2022 y 2023. Ahora, 2022 tuvo un beneficio y es que el invierno en Europa fue bastante light, con lo cual pudieron mitigar esa necesidad de consumo energético y no fue necesario abastecerse tanto en el mercado internacional. Pero, ¿qué va a pasar en 2023 cuando ellos tengan que empezar a prepararse para este invierno y empezar a rellenar sus reservas? Ahí, eso está por verse, sobre todo si no se ha resuelto aún, que pareciera ser así, el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y finalmente nos pasamos ya a China, Miguel. No sé si nos puedes contar sobre cuáles son las condiciones de entorno en este país. Claro que sí, Carlos. Y pues bueno, ya otra de las grandes economías a nivel mundial que tiene una influencia grandísima sobre lo que ocurre a nivel mundial, pues bueno, ya lo sabemos, es China. China que hasta finales e inicios finales del año 2022, inicio del 2023, con una restricción de movilización muy dura producto de la pandemia y muchas medidas que tomó, digamos, los dirigentes políticos de China, que hacían entonces prever en ese momento una gran restricción en el crecimiento de China. Sin embargo, bueno, a pesar de todo ello, a inicios del año 2023 empezaron a tomarse
ciertas medidas que permiten, entre comillas, tener una reapertura sanitaria, en el entendido de que esto va a permitir entonces que la industria se empiece a movilizar mucho más rápido, que la industria empiece a consumir mucho más rápido. Es decir, recordar que China es uno de los mayores consumidores de, digamos, de commodities a nivel mundial, sea de combustibles, que cobre, materias primas en general. Por lo tanto, se puede prever que esto genere un efecto, entre comillas, positivo sobre algunos países emergentes. Y ahí de nuevo, Carlos, volvemos a lo que conversábamos anteriormente de esas grandes posibilidades que se pueden generar en los mercados emergentes, ya que el nivel de consumo de la industria china y en general de China, pues puede verse beneficiado con esta reapertura sanitaria. No obstante esto, tenemos que tener en cuenta que los ritmos a los que venía creciendo China, si bien durante los últimos años ha sido increíblemente alto, por llamarlo de alguna forma, esto, a pesar de que ahora va a seguir creciendo, podemos prever que sea un crecimiento no a la misma tasa o no, y esto no lo dice Ruta Inversión. Aquí podemos ver este gráfico que estamos viendo de Goldman Sachs, en donde efectivamente China, a diferencia de lo que ya nos comentaba Carlos, y Estados Unidos, que podría tener un crecimiento negativo, estas dos, bueno, en el caso europeo negativo, pero China ya se puede prever un crecimiento positivo, no a los niveles previos, claramente, pero esto hace entonces que existan o se produzca este efecto, digamos, a nivel internacional de tener algunas oportunidades producto de la reapertura sanitaria. ¿Okay? Entonces Claro, aquí... Miguel. Y acá, solo para complementar lo que estás diciendo, es importante que tengamos en cuenta, ya hablamos de la reapertura sanitaria, pero en la práctica no tenemos forma de saber, digamos, por esta falta de claridad que hay en el entorno chino en cuanto a noticias, no tenemos forma de saber cuál es la realidad sanitaria de este país. Es decir, cuál es la tasa de mortalidad, qué tan colapsados pueden estar los hospitales, porque en la práctica esto va a repercutir sobre lo que sería la productividad y a su vez cuáles van a ser las expectativas reales de crecimiento. Lo que sí se espera es que durante el primer semestre, donde se esté generando perdón, este efecto rebaño en la población, el crecimiento de la economía incluso pueda ser negativo durante el primer semestre del año para luego recuperarse sí a partir del segundo semestre. Así es, Carlos. Y bueno, con todo esto, entonces, ¿qué podemos ver? Como una manera de resumir todo esto, bueno, algunas actuaciones a propósito de todo lo que hemos estado conversando a nivel internacional de los bancos centrales. Y aquí es donde viene todo una segunda derivada que tenemos que analizar, y es lo que tiene que ver con el proceso inflacionario que estamos viviendo ahora, el efecto látigo que esto puede generarse alrededor de todas las economías, principalmente en el Banco Central de los Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos, perdón, y en el Banco Central Europeo. Entonces aquí, Carlos, lo relevante de este gráfico, que bueno, ahí está la fuente, es como vemos la variabilidad que ha tenido durante los últimos 50 años el proceso de inflación y cómo, a pesar de que se han tomado medidas, digamos, fuertes, sobre todo hacia finales de los años 70, principios de los años 80, donde las tasas de interés alcanzaban unos números, bueno, que lo pueden ver ahí en el gráfico, en torno a un 15 o un 20%, si bien se lograba contener la inflación, después existían efectos rebotes porque las tasas de interés bajaban, subían, bajaban, subían. Por lo tanto, aquí nosotros podríamos prever que todavía el proceso de inflación no está 100% resuelto. La historia así lo comenta, así lo dice, y va a depender mucho de las políticas públicas que se generen en cada uno de los países, en cada una de las regiones, y va a depender también de las políticas fiscales que se vayan generando alrededor de estas economías. Entonces aquí muy importante tener en cuenta que estamos en un proceso inflacionario, digamos, bastante fuerte, donde los bancos centrales han tenido que actuar aumentando sus tasas de interés. A la fecha de grabación de este episodio todavía se prevé que existan mayores tasas de interés, porque como decía Carlos al inicio, en Estados Unidos al día de hoy estamos entre un 4,25, 4,50, se estima que va a llegar hasta un 5, 5,25%, eso estará por verse, como nos contaba Carlos, que lo importante es tener esta información clara porque puede generar otro tipo de efectos sobre las economías mundiales y sobre los resultados empresariales, sobre muchos otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de invertir. Sí, y allí solo para reforzar un poco la idea que nos comenta Miguel,
Acá lo importante es que, si bien se fija, se generó un efecto látigo. Este gráfico está centrado en la economía de Estados Unidos entre finales de los 70, inicio de los 80, en cuanto a lo que fue la inflación, porque, digamos, el Banco Central o la Reserva Federal de Estados Unidos decidió bajar tasas de manera muy agresiva, ya cuando había controlado la inflación inicialmente. Posteriormente a ello tuvieron que subirlas hasta prácticamente un máximo de 20%. Y es justamente lo que deberían evaluar los bancos centrales en este momento. Oye, ¿cómo evitamos este efecto látigo? Ya la inflación va remitiendo un poco respecto a los máximos que vimos el año pasado, pero no nos podemos relajar. Es decir, tenemos que seguir subiendo las tasas de interés, mantenerlos altos, en cuyo caso van a seguir con una política agresiva de subida de tasas de interés. Y la subida de las tasas de interés es solo la primera parte de este análisis. Hay otro efecto que vamos a estar revisando también, que es muy, muy importante. Así es, Carlos. Y el segundo, y muy importante, como ya tú nos decías, es la disminución de los balances de los Estados Unidos, bueno, en general de las principales economías del mundo. Aquí podemos ver el gráfico a la izquierda del Financial Times, donde vemos cómo desde fines del año 2022, mediados del año 2022, gran parte de las economías de los países desarrollados, aquí podemos ver Japón, la zona europea, Reino Unido, Estados Unidos, han ido disminuyendo la cantidad de activos, es decir, sus balances para sacar dinero del mercado. ¿Okay? Y eso es uno de los principales efectos, o esto puede generar un efecto bastante, digamos, restrictivo para el crecimiento de las economías, que viene un poco entonces a demostrar todas las expectativas que tienen los principales analistas de mercado, que ya les mostraba Carlos cuando hablamos en el caso de Estados Unidos, cuando hablamos también del caso de la zona europea, en donde evidentemente al disminuir la cantidad de activos que tienen en sus balances, los principales bancos centrales siguen restringiendo las economías porque están buscando, como decía Carlos, de manera agresiva tratar de controlar este proceso de inflación. Veamos si efectivamente los resultados, que nadie tiene una bolita de cristal para saber si estos resultados van a darse. Ya Carlos nos mostraba lo que pasó entre los años 70 y 80, en donde efectivamente no se logró controlar al 100% hasta que lograron ser muy, muy agresivos para poder bajar estos niveles de inflación. Pero esos niveles de agresividad, insistimos, tienen un efecto en la economía, en el crecimiento de las empresas, que las restringe. Por lo tanto, es allí donde tenemos que estar bien atentos al momento de seleccionar nuestras inversiones. Sí, correcto, Miguel. Y bueno, y en el gráfico de la derecha lo que vemos es una fuerte correlación entre el nivel de liquidez que hay en el mundo, que sería esta línea blanca, y el comportamiento de las bolsas a nivel global. Entonces nosotros seleccionamos, bueno, no nosotros, Bloomberg hace esta comparación en la cual toma el índice por preferencia a nivel mundial, que es el MSCI World, y lo compara cuál es su desempeño con respecto a la cantidad de dinero disponible en los mercados. Entonces, si nosotros tomamos como referencia el gráfico que ya nos estaba explicando Miguel, donde los principales bancos a nivel centrales a nivel global están disminuyendo la cantidad de dinero disponible, están contrayendo sus balances, y eso lo superponemos de alguna manera a lo que ocurre en las bolsas a nivel global, con una disminución en la liquidez disponible. Lo que deberíamos ver es caídas, de seguir este efecto, ¿ok? Caídas en las bolsas en los próximos meses. Como dato adicional, el 25% de la cantidad de dólares que hay disponible en el mercado se puso a disposición por parte de la Reserva Federal entre 2020 y 2021, es decir, una política bastante agresiva. Y adicionalmente, desde que la Reserva Federal anunció su política de QT a mediados o finales de 2022, y hasta finales de 2023 lo que se espera es que retire del mercado en torno a $1 trillón, que no es un monto menor, ¿no? Solo el Banco Central de Estados Unidos. Faltaría por ver cuáles son las actuaciones del resto de los bancos centrales en este sentido. Así es, Carlos. Y sobre el Standard & Poor's, bolsa americana, ¿qué podemos decir acá? Claro, entonces bajo un efecto de recesión, ¿ok? Entendiendo todo esto que hemos hablado, subida de tasas de interés,
retirada de dinero de los balances de los bancos centrales. ¿Qué es lo que puede ocurrir? También que se resientan lo que son los beneficios de las empresas. Entonces, por eso nosotros hablamos al inicio de esta conversación que era importante invertir en empresas que tengan, digamos, grandes ventajas competitivas para que sus beneficios y sus ingresos no se vean tan afectados en procesos de recesión económica. Porque si nos fijamos en la última columna de este gráfico, bajo un efecto de recesión, obviamente los beneficios esperados del Standard & Poor's 500 caerían en torno a un 12%, un estimado. Y eso podría generar, además, que el efecto multiplicador que se tiene en cuenta para el cálculo final de la valoración del Standard & Poor's también caiga. Entonces, de este gráfico, básicamente lo que queremos decir es que desde este punto en el que estamos, en torno a 4.000 puntos del Standard & Poor's, pudiese haber un retroceso en torno a un 20% en un escenario de inflación e incluso superior. Entonces, de allí la importancia de saber dónde nosotros estamos invirtiendo, de tener la paciencia también para invertir en el largo plazo, porque si bien este efecto de una contracción en el Standard & Poor's de 20% podría darse durante 2023, ya hablaba Miguel que inversiones a más de 20 años es básicamente imposible en el Standard & Poor's perder dinero. Sin embargo, 20 años también es mucho tiempo y tiene un costo de oportunidad asociado. Por lo tanto, nosotros debemos ser inteligentes al momento de seleccionar esos instrumentos de inversión. Acá, nuevamente recordarles que si quieren hacer un análisis personalizado de toda esta información y adaptarlo a su portafolio de inversión actual, pues pueden contactarnos a través del link que vamos a dejar en la descripción. Ya saben, notificaciones, campanitas y el link de la descripción para agendar una cita con nosotros. Así que muchas gracias por habernos acompañado en esta charla durante todo este tiempo. Probablemente en las próximas semanas vamos a estar haciendo una revisión también de lo que son las declaraciones de los bancos centrales de Europa y de Estados Unidos, la Reserva Federal, que se vienen en las próximas semanas y que van a venir cargadas de mucha información también, Miguel. Así es, Carlos, pues feliz de haber compartido toda esta información, muy contento. No se olviden de darle un me gusta, compartir, como decía Carlos, y nos vemos en un próximo episodio. Chao, Bye. chao.